¿Qué tal? Entonces continuaremos con el análisis de las alteraciones y la interpretación de los resultados a partir de la determinación de bilirrubina. Bueno, clínicamente hablando, lo que nos interesa aquí más que nada es cuando tenemos un aumento de bilirrubina. La disminución no es clínicamente tan relevante. Entonces, el estado de hiperbilirrubinemia lo podríamos considerar cuando ya se eleva la bilirrubina más de 1 miligramo por decilitro. Vamos a tener diferentes causas. Tenemos causas fisiológicas como lo que les comentaba en el video anterior, donde en el recién nacido es algo pues que ocurre de manera pues normal. ¿Sale? También cuando nosotros tenemos eh, grandes altitudes, principalmente porque vamos a tener estados de policitemia y por lo tanto puede ser que haya una mayor tasa de destrucción de eritrocitos, dado que se están generando muchos más y por lo tanto más producción de bilirrubina. O en los periodos de ayuno prolongado, donde principalmente lo que vamos a tener es que toda la bilirrubina que está ya en la vía intestinal se absorbe en una mayor proporción, ¿sale? Entonces, pero no pasa nada. Finalmente luego se vuelve a disminuir o a restablecer los niveles. Ahora, lo importante aquí es analizar las causas donde la hiperbilirrubinemia es secundaria a algunos trastornos patológicos. Estamos hablando, por ejemplo, cuando tenemos aumento de la producción de bilirrubina, puede ser que haya una falla en el hígado donde a lo mejor no se esté captando o no se esté conjugando de manera adecuada. A lo mejor hay algún daño hepatocelular, ¿sí? Por ejemplo, algún estado de hepatitis, cirrosis hepática, etcétera, como ahorita lo vamos a comentar. Colestasis intrahepática que pudiera llegar a ser obstructiva o directamente una obstrucción de las vías biliares. Entonces, vamos a analizar cómo a partir de los diferentes procesos, cómo se va generando la bilirrubina, que fue lo que comentamos en la parte del metabolismo, cómo lo podemos asociar nosotros con los resultados del laboratorio. Por lo tanto, podemos resumir que el aumento de bilirrubina sérica va a ocurrir principalmente por estos mecanismos, ya sea por una sobreproducción, por una disminución de la captación de los hepatocitos, por una disminución de la... Ok, sí lo puede captar, pero a lo mejor no lo puede conjugar con la enzima glucuronidil transferasa o por una disminución de la excreción como tal, es decir, en la última parte que sería lo que corresponde a la vía biliar, ¿sale? Entonces, esto va a hacer que por lo tanto el paciente desarrolle el estado de hiperbilirrubinemia y por lo tanto tenga el signo característico que digamos que se llamaba ictericia. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un paciente ictérico, podemos basarnos muchas veces no solamente pues en la puros niveles de bilirrubina, sino que otros marcadores del perfil hepático, pero que nos simplemente con estos datos podemos clasificar a las ictericias en ictericias con causas prehepáticas, hepáticas o posthepáticas. Entonces, vamos a ir analizando las características de cada una de ellas. Primero que nada, vamos analizando qué podría pasar cuando nosotros tenemos una situación donde los niveles de bilirrubina están aumentados por una falla que no tiene nada que ver con el hígado, es decir, está ocurriendo desde antes de que la bilirrubina llegue. Bueno, el trastorno más común es cuando nosotros tenemos un estadio de hemólisis, cualquier enfermedad hemolítica, ¿sale? Como las que ya mencionábamos en la parte de hematología, una anemia hemolítica, autoinmune, o unas situaciones a lo mejor como deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, etcétera, etcétera, que pudiera ser entonces que se esté incrementando la destrucción de los eritrocitos y por lo tanto esté generando esto un incremento en la degradación de la misma hemoglobina, ¿sale? También tiene mucho que ver aquí, por ejemplo, que el hígado no es capaz de captar como tal a la bilirrubina que le está llegando. Entonces, si recordamos bien la fase o los procesos en los cuales se genera la bilirrubina, estamos hablando que esto va a hacer que se incrementen los niveles de la primera bilirrubina, del primer tipo de bilirrubinas que se está generando. Es decir, estoy hablando de la bilirrubina libre, bilirrubina no conjugada, que también la conocemos como bilirrubina indirecta. Entonces, cuando nosotros analicemos aquí los resultados, no solamente vamos a reportar pues la bilirrubina total, necesitamos entonces especificar qué fracción corresponde a bilirrubina directa, bilirrubina indirecta y la bilirrubina total. Entonces, aquí la característica de este tipo de situaciones es que la bilirrubina indirecta es la que se va a encontrar mucho más elevada.
¿Y por qué? Porque lo que estamos mencionando, ¿no? Finalmente todo está ocurriendo antes de que la bilirrubina llegue al hígado y que puedan o que no está haciendo la captación de bilirrubina de manera adecuada. Normalmente en este tipo de situaciones vamos a ver que los marcadores hepáticos, es decir, las enzimas que vamos a ver más adelante, niveles de proteínas, de albúmina, todo ese rollo se encuentran normales. Entonces, eso nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial en ese aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Como les había comentado, la bilirrubina directa más o menos corresponde al 20% de la bilirrubina total. Entonces, aquí vamos a notar que la bilirrubina directa es prácticamente menos de un 20%, ¿sí? Entonces gana más la producción de bilirrubina indirecta. Ahora, en las situaciones en las que vamos a tener un daño hepático de manera directa, vamos a encontrarnos con cualquier situación que afecte, por lo tanto, tanto a nivel de la captación como de la conjugación, es decir, los procesos bioquímicos que ocurren dentro del hepatocito, y esto podemos nosotros encontrar déficits enzimáticos, como le mencionaba, del déficit de glucuronil transferasa. O por ejemplo, cuando nosotros, y que es lo más común, finalmente, cuando tenemos un daño hepatocelular. Estoy hablando hepatitis virales o hepatitis tóxicas. Estoy hablando de cirrosis hepática. Estoy hablando de cáncer, hepatocarcinomas. ¿Sale? Entonces, todas esas situaciones ya nos van a indicar, por lo tanto, que la función del hígado se está viendo mermada. Y aquí entonces sí es muy común que nosotros asociemos el resto de los marcadores metabólicos y enzimáticos de daño hepático y que van a estar pues todos súper alterados porque el tejido hepático es el que está prácticamente siendo destruido, siendo dañado de alguna manera, ¿sale? Generalmente este tipo de ictericias o de hiperbilirrubinemia se consideran como mixtas, es decir, vamos a encontrar incremento en ambas proporciones, es decir, tanto en bilirrubina indirecta como en bilirrubina directa, ¿sale? Entonces aquí están como más o menos la bilirrubina directa suele incrementarse hasta de un 20 hasta un 60% aprox, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos el último caso, que son las ictericias posthepáticas, en los cuales, ok, no estamos hablando que el daño está antes de llegar al hígado, ni tampoco el hígado, porque el hígado se encuentra bien, sino que todo lo que tendría que ver con el sistema de excreción que está prácticamente asociado con la función biliar, con la función de la vesícula biliar. Entonces aquí pudiera ser alguna falla que esté haciendo que no se excrete de manera adecuada y por lo tanto se empieza a acumular en una mayor proporción los niveles de bilirrubina. En este caso, como la bilirrubina ya pasó por el proceso de conjugación con el hígado, entonces lo que está pasando es que nada más no está pudiendo salir, ¿sale? Entonces aquí lo que vamos a encontrar mucho más elevado ahora va a ser la bilirrubina directa, ¿sale? Estoy hablando de casos donde tenemos obstrucciones en las vías biliares, colestasis extrahepáticas o por ejemplo litiasis biliares, ¿de acuerdo? O por ejemplo algunos tumores tanto a nivel pancreático como de la misma vesícula biliar o de los conductos que finalmente están haciendo como una obstrucción física que no permite que pues se desahogue, por así decirlo, los conductos biliares y por lo tanto se está quedando como todo eso retenido de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Ya luego cuando analicemos la de la parte de del examen general de orina, vamos a ver qué relación tiene la presencia de bilirrubina en la orina o de su derivado, que sería en este caso el urobilinógeno, ¿de acuerdo? Entonces, eso es relacionado con la interpretación.